Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Buenas tardes, querida Trinidad, Mamá María. Gracias por invitarnos a este nuevo retiro. Concédenos la gracia de hacer ese silencio interior y exterior que se necesita para poder conectar nuestra mente y nuestro corazón y entender el mensaje que nos quieren regalar. Buenas tardes, querida familia. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Soy Mariela Mezquita. Les comparto desde la ciudad de Tunja. En mi experiencia de oración, yo me apoyo en la cita de Mateo 20, del 20 al 28. Y en los primeros versículos, como en esa contemplación, como en ese revisarme, ¿no? Y observaba justamente la actitud de esa mujer, ¿no? Esa madre de 2 hijos que se dirige a Jesús, se postra ante él para para hacerle una solicitud, o más bien para darle, como para hacerle una exigencia, ¿no? Pero que lo que más me llamaba la atención era como la actitud también y el criterio de los 2 discípulos, de los 2 apóstoles, porque ella era la madre de los 2 apóstoles de Jesús. Y eso me invita a mí a reflexionar sobre mis criterios, sobre mi actitud cuando voy a la oración, cuando dialogo con Jesús. Si yo tengo mi propio criterio, ¿no? Si yo ya tengo claro que quien me guía y quien me dirige es mi maestro, en este caso Jesús, ¿no? Mi maestro Jesús, porque ellos eran apóstoles de Jesús. Y o que si aún yo dejo o permito que haya una interferencia, que las personas me cuestionen, que como que yo permita, ¿no? Eh, que me quieran sacar del camino, que me quieran cuestionar mi seguimiento, ¿no? Mi seguimiento a Jesús. Y en este momento, pues a mí se me tiene que venir a la mente recordar mi primera experiencia, porque si yo estoy hoy aquí y estoy en la comunidad o en la familia, en esta familia, pertenezco a esta familia misionera Verbundey, es el mismo carisma, reaviva el carisma, el don que hay en ti, reaviva el don que hay en ti. Como que esto me interpelaba, toda esta experiencia de la cita y el lema, ¿no? Y me llevaba precisamente a mi primera llamada, a mi primer encuentro con Jesús. Eh, Sucedió, yo en ese momento de mi vida me encontraba devastada, ya había intentado todo lo que humanamente uno intenta para encontrar esa felicidad, para ser amada, para ser aceptada, para sentirme como en mis propios pies, como firme en la tierra, ¿no? Como que no estar para un lado y para otro. Yo llegué, cuando yo conozco la comunidad, yo estaba devastada espiritualmente, emocionalmente, mentalmente.
con unas profundas crisis de depresión. Y recuerdo tanto esa experiencia tan bonita. Vivía en ese tiempo en California y yo me fui a la iglesia, en el Santísimo, a la iglesia de la ciudad donde yo vivía, que era Davis, California. Y yo de rodillas, llorando, le clamaba al Santísimo, ¿no? Que yo quería saber qué era el amor y que yo quería conocer a Dios, que yo sabía que Él existía, porque venía de una familia pues donde siempre Dios estuvo presente, digamos, sí, estaba presente en los labios de todos, pero nunca en el corazón. Y yo le pedí a Él que yo quería conocerlo y que quería saber quién era, porque sentía que esa era mi solución, que esa era mi respuesta, pero no sabía cómo, no sabía en dónde. Jesús me respondió y me presentó a una comunidad. Yo recuerdo que fui a la misa del 1 de enero del 2002 y el padre Francisco Velázquez, que es un sacerdote misionero de la comunidad de la familia Verbundey, al final de la misa sí, invitó a que ya ese viernes siguiente se reanudarían las actividades en la Escuela de la Palabra. Y a mí me llamó la atención y al final ya me acerqué y le pregunté qué quería, qué era lo a qué se refería, qué era lo que hacían, y entonces él me dijo que era los viernes a las 7 de la noche, que me esperaba, que era una experiencia de encuentro con Jesús. Y yo desde entonces, muy juiciosita, empecé a asistir. Y a mí era tanta la necesidad que tenía de sentirme, de despertarme, de sentirme bien, de sentir paz, que a mí Jesús me cautivó en esa predicación, en ese primer encuentro. Me presentó a una familia, me presentó a unos hermanos que aunque eran de México, de Centroamérica, yo me sentí en familia inmediatamente. La acogida que me dieron, esa experiencia de oración que tuve, de encuentro, de ese primer encuentro, esa primera llamada, ese primer momento de tener un contacto con Dios, me transformó la vida en ese momento. Y definitivamente entendí que era el lugar donde yo quería estar y sentía que debía estar, porque era el lugar en donde yo había sentido que volvía a vivir o que renacía la vida. Me presentó un carisma y me presentó una familia con diferentes realidades de vida, misioneros, misioneras, laicos, laicos consagrados, discípulos consagrados, matrimonios misioneros. O sea, me presentó, encontré mi misión, me dio, no solamente me resolvió lo que en ese momento sentía, lo que necesitaba, sino que me proyectó a un futuro promisorio, me proyectó a tener una misión, pero no estar sola, sino que él me prometió que iba a estar conmigo a través de esta familia misionera, que para llegar para pertenecer, no solamente para participar, sino para pertenecer a la familia. Y a través de una formación, a través de ese carisma. Por eso hoy me cuestiona y me debo revisar de qué manera me relaciono con él, de qué manera yo como que pertenezco a la comunidad, pero también cómo me desempeño, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis reacciones en cada ambiente donde me desenvuelvo, en mi familia, en mi trabajo. Si lo que todavía a mí en lo personal me mueven los criterios humanos o mis deseos o mis anhelos del corazón, o si entiendo que yo cada día necesito formarme, necesito despojarme de todo aquello que me separa de esa serenidad, de esa paz y de ese amor de Dios, de ese sentir y de ese pensar. De ser discípulos, pues es ser otro, para ser discípulos misioneros necesitamos
tener esa experiencia de oración, de convivir, de ser Jesús, ¿no? De tenerlo a Él, configurarlo en mi vida, en mis pensamientos, en mis palabras, como que a donde yo vaya se note que yo no soy igual que las demás personas en cuanto al comportamiento, en cuanto a mi forma de vivir, ¿no? Que, como que yo realmente aproveche todas aquellas ayudas que me dan en la familia, en la comunidad a la que pertenezco. Pertenecemos todos a esta familia, a esta gran familia Bogotá, pero sabemos también que pertenecemos a una gran familia mundial y que a donde vayamos vamos a encontrarla a la familia misionera Verbum, pero que a donde vayamos también se nos note, se nos reflejemos, inspiremos y atraigamos a más personas para que también quieran ser esos apóstoles, esos apóstoles que quieren formar apóstoles en todos los pueblos, en todos los lugares. Este carisma y esta formación que nos han regalado nos permite a cada uno poner esto al servicio de los demás. No es para guardármelo aquí a mí, ni es para que yo pueda vivir en un lugar donde nadie me mire ni nadie me toque, ¿no? Porque ya soy de la familia misionera Verbum Dei, porque ya soy un apóstol, no quiero, no, al contrario. Nos preparan para que vayamos y demos esas respuestas, seamos esa esperanza, seamos esos apóstoles que llevan paz, que llevan esperanza en medio de estas situaciones tan terribles, tan crueles que muchas veces se sienten en este momento, ¿no? Creo que esta experiencia de la pandemia que lo hemos vivido mundialmente, en lo personal nunca había experimentado algo que nos pasara en todas partes del mundo. Se nota mucha tristeza. Yo en estos días escuchaba a una discípula o leía el mensaje de una discípula a quien yo percibía esa tristeza tan fuerte, tan profunda, porque había perdido muchos seres queridos, porque como que demasiados miembros de su familia, y ella expresaba esa tristeza y yo sentía como ese llamado ahí, en esos momentos, en esas circunstancias, es donde yo necesito tener esa fuerza, esa templanza, esa firmeza, ¿no? Esa ternura y ese cariño, pero esa firmeza en dar una voz de aliento, en dar esa fortaleza que se necesita para afrontar todas estas pérdidas materiales, pérdidas familiares, toda esta falta de esperanza sin sentido, toda esta violencia, todo ese panorama que nos abruma y que de verdad nos roba la paz y nos roba la alegría, pero que no olvidemos que nos han regalado un carisma, que nos han regalado un don. Y hoy esa es la invitación que nos hacen a reavivar ese don del amor, ese don de la oración, ese don de la cercanía, de la convivencia, de la intimidad con la Trinidad, ¿no? Para podernos fortalecer, para podernos enriquecer espiritualmente, para podernos, pues saber en qué ambientes donde esté, necesito llevar esa fortaleza a pesar de las circunstancias. Yo recuerdo muchísimo, luego de haber empezado mi formación en la comunidad, en la escuela de la palabra en Davis, yo tenía que viajar cada 20 minutos 20 minutos cada viernes a la escuela. Y era pues siempre cuando, por ejemplo, había neblina, cuando llovía, y ya al año de estar en la escuela y de colaborar allí, bueno, una discípula de otro pueblo más lejano, dijimos que por qué no, que allá así como había una escuela de la palabra en esa población, ¿por qué nosotras no podíamos también tener cada una, colaborar y apoyar para abrir otra escuela en cada ciudad? Se le comentó al padre Franco, pero bueno, a él le quedaba un poco difícil porque eran muchas las tareas. Y nosotras, en contra de la corriente, pues en la ciudad de Davis, donde yo vivía, era una ciudad mucho más
anglosajona, mucho más inglés, no se hablaba mucho español, no había mucha persona hispana, pero yo sí iba a la iglesia y veía pues que había un grupo de personas que iban a la misa en español, ya había una misa en español, o sea que sí había una comunidad que necesitaba también ser evangelizada. Con esa fuerza, ¿no? Que yo sentí en la oración, con esa fortaleza, bueno, poco a poco se lograron las cosas y se creó la Escuela de la Palabra en Davis. Y, y hoy lo que nos muestra, lo que nos están hablando en el tercer simposio, ¿no? Que es un tercer simposio que se está llevando a cabo. Hubo un primero que fue en el 2009 donde se habló muchísimo, se trabajó muchísimo la identidad, y en un segundo que era la pertenencia especialmente a los laicos misioneros, y en este momento pues se está llevando a cabo el simposio con el mismo lema, reaviva el don que hay en ti, y nos apoyamos, se han apoyado, han orado y se ha meditado muchísimo la cita de la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 1, del 1 al 6. Y a mí, pues, me llevaba muy a pensar en esta carta que Jesús siempre conoce nuestros talentos, que Él sí conoce nuestras capacidades y que todos, porque todos nos formó, Él nos formó, Él fue el quien nos formó, Dios nos formó en el vientre materno y nuestra esencia es divina. La esencia de nosotros es el amor. Y que es lo que nos invita hoy a reavivar y a descubrir y a darle, potenciar ese amor por encima de todas las dificultades, de todas las limitaciones. Entonces, así como en esta cita, Pablo conocía el corazón, él sentía que tenía capacidad para ser su apóstol. Yo me acuerdo en aquella experiencia y seguramente todos nosotros, cada una de nuestras experiencias en lo que el Señor nos ha puesto ahí a servir, en cuál ministerio, en cuál actividad, en dónde nos ha puesto a poner nuestro servicio al servicio de los demás, ¿no? Cada uno tendremos nuestra experiencia como matrimonios, como misioneros, como misioneras, como laicos consagrados, como discípulos misioneros. Nos va poniendo, Él nos va dando esos espacios. Y a mí me ha gustado muchísimo saber que así como Él me ha sanado y me ha curado mis heridas, me ha sanado de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, me tiene actualmente en una misión muy concreta. Con mis padres, pero además con aquellas personas que sufren depresiones, que sufren ansiedades, que sufren falta de amor, ¿no? Falta de sentido en la vida. Y a través de esa misión con ellos, ¿no? A la familia, a la sociedad le cuesta mucho entender a estas personas. Muchas veces los rechazamos, los aislamos, pero el Señor me ha puesto ahí, porque yo viví esa experiencia, porque Él me curó, me sanó, me enseñó cómo hacerlo, y ahora quiere que yo haga lo mismo con estas personas. Entonces, aquellas personas que no saben de ti, que no saben de Jesús, que no saben cómo relacionarse con Él, que no lo han encontrado, que no han tenido esa experiencia que nosotros cada uno hemos tenido, ese llamado y ese encuentro. Y entonces ellos como solución encuentran el alcohol, las drogas y muchas otras adicciones, ¿no? Entonces ahí Él le regala a uno ese amor, Él le regala a uno ese comprenderlos, ese llevarles un mensaje de esperanza, es decirles que tienen muchísimas posibilidades para descubrirse como esos hijos de Dios, para descubrirse como un apóstol más, como también ellos con su propia experiencia y su propia vivencia pueden llegar a sanar y a colaborar en ese reino de Dios, ¿no? Entonces, esa es la invitación en este retiro, a que podamos tener como esa oportunidad de entender cuál es ese don, ¿no? Que Dios ha encontrado en mí, cuáles son esos dones,
y a reavivar ese don que hay en ti, en cada uno de nosotros, para ponerlo a servicio de la humanidad, para ponerlo a servicio de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. En todas partes en este momento hay esa necesidad de evangelizar, de entender que solamente ese Dios es el camino, para no de verdad permitir que estas situaciones que vivimos actualmente y que siempre las hemos vivido, pero que hoy son mucho más evidentes, nos terminen deprimiendo, nos terminen um, pues desmotivando para continuar viviendo y para continuar sirviendo. Entonces, la invitación es para que tengamos ese contacto nuevo hoy con Jesús, con Papá Dios, con el Espíritu Santo, que tengamos ese contacto con Mamá María, que es quien es la experiencia más linda y vivificante que nos enseña y nos transmite, que le pidamos que nos permita renovar nuestra vida, nuestro carisma, nuestra pertenencia a esta familia misionera Verbum que podamos extender ese reino, que podamos aprovechar cada uno de esas de estos momentos, de estos espacios que nos presentan, a los que nos invitan, para poder reavivar ese don y llevarlo a muchos otros que también lo tienen, que no necesitamos que nos lo traigan, ya lo tenemos en nosotros, ya está en nosotros, ya lo conocemos muchos de nosotros, ya lo sabemos. Necesitamos es una nueva experiencia como la primera, con más fuerza, con más fe y podernos de verdad poner más al servicio de quienes todavía necesitan llegar a Dios, tener esa experiencia, abrir su corazón y saber que no estamos solos, que tenemos una familia que nos apoya, que entre todos compartimos, que nos apoyamos, que aprendemos los unos de los otros, que la experiencia y la vivencia de cada uno cuando las compartimos nos dan fuerza para afrontar los nuestros, los personales. Entonces, esa es la invitación a que desde este momento hagamos ese silencio interior y evitemos ese silencio exterior para aprovechar este retiro desde hoy y mañana y encontrarnos para compartir esta experiencia.